Durante los años 80, América Latina atraviesa una profunda crisis social, política y económica. Estados Unidos refuerza su presencia militar en la región. El pretexto, enfrentar a una nueva amenaza, el narcotráfico. Entre 1980 y 1989, aumenta su presupuesto militar para combatir el comercio de drogas ilegales de 5 a 450 millones de dólares por año. La Argentina y su débil democracia adopta la misma política. Estamos suscribiendo el acuerdo de cooperación entre el gobierno de la Argentina y el gobierno de los Estados Unidos de América para reducir la demanda, impedir el consumo indebido y combatir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En las principales ciudades del país, la policía, hija de la dictadura, impone un ritmo de razias y detenciones. ¿Coca? ¿Pero tú tienes coca? Es buena. Sin embargo, el consumo se dispara. Solo en 1986 surge un oasis en el desierto represivo. La Corte Suprema declara inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal. Es el fallo sobre el caso de Gustavo Basterrica, guitarrista de Los Abuelos de la Nada, que había sido detenido con un poco de marihuana y cocaína. Pero la nueva doctrina durará demasiado poco. En 1989, durante la presidencia de Carlos Menem, se afianza el paradigma prohibicionista. Hace poco viajó a los Estados Unidos, ¿no? Sí, viajé a los Estados Unidos también exclusivamente por este tema. Estuve con el vicepresidente. Sí. Y tratando de concertar políticas continentales. Nuestro continente, el americano, consume mucho más de la mitad de la droga que se consume en el mundo. Pero qué barbaridad. Argentina se hace eco del endurecimiento de la guerra a las drogas. En 1988 firma la Convención Internacional contra el Tráfico Ilícito, que agrava todas las penalidades. Poco después, el Congreso aprueba la Ley 23737, que sostiene la represión a los usuarios, considerados al mismo tiempo un eslabón del crimen organizado y enfermos que deben ser tutelados. Entonces hay que hacer preso a quien fuma un cigarrillo de marihuana en su casa. Por supuesto, sin ninguna duda. Hay una ley que cumplir. Hay una ley, la 23737, que indica claramente que la tenencia de marihuana, la sola tenencia de marihuana es un delito. Por empezar, en mi casa no se ha puesto borracho nunca nadie. En mi casa no ha entrado marihuana nunca, pero el día que entrase marihuana, no en mi casa, en un lugar en que yo estuviese y supiera que hay marihuana, tengo que hacer cumplir la ley, sin ningún tipo de duda. ¿Pero usted está de acuerdo con una ley tal como está? A esto Estoy totalmente de acuerdo con la ley tal como ¿No está. cree que yo, si quiero emborracharme, me puedo emborrachar, y si quiero fumar marihuana, puedo fumarla? Si usted quiere fumar marihuana, fume toda la marihuana que quiera, pero que nadie lo descubre, que los que tienen que hacer cuidar la ley no le vayan a detectar la tenencia de marihuana. La ley no dice que está prohibido consumir marihuana, que está prohibido consumir cocaína. La ley dice así en forma clara y terminante: será penalizado con 2 meses a 2 años de prisión aquel que tuviere determinado tipo de drogas, y hay un listado para esto, aquel que tuviere. En otros países de la región, la situación es todavía más dramática. Apreciados soldados y policías, comandantes, las victorias parciales que ustedes registran son el mejor alimento para la victoria final. A finales de los 90 se firma el Plan Colombia, un acuerdo del gobierno colombiano con los Estados Unidos para frenar la violencia y el narcotráfico. Solo en el año 2002, en Colombia se registraron 850.000 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Colombia se endeudó en más de 5.000 millones de dólares para financiar el plan. Pero hoy, 17 años más tarde, sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína, y un país en el que fueron asesinados 120 dirigentes sociales solo en 2019.
Al principio de su sexenio tuvimos una entrevista y en la entrevista usted me comentó que su lucha contra las drogas iba a ser muy difícil. Iba a haber muchos sacrificios. También dijo, va a tomar vidas humanas, pero vamos a ganar. ¿Alguna vez pensó que 4 años después habría más de 28,000 muertos? ¿Usted quizás subestimó la capacidad de violencia de los carteles? En primer lugar, yo estoy seguro de no haberle dicho una lucha contra las drogas en sí mismo. Es un término muy cómodo y muy usado en Estados Unidos, pero esta es una lucha por la seguridad de los mexicanos. Colombia se desangra, pero México es el país donde la guerra a las drogas alcanzó su pico de violencia más alto. México hizo su propio acuerdo de militarización con Estados Unidos, la iniciativa Mérida. Los números del conflicto hablan por sí solos. Más de 250.000 muertos, 32.000 desaparecidos, 157.000 denuncias por torturas, más de 80 periodistas asesinados desde el año 2000, 700 mujeres secuestradas, mutiladas y asesinadas en Ciudad Juárez. La economía clandestina ocupa un lugar más relevante que hace 15 años y se extiende al contrabando de petróleo, armas y personas. En América Latina no hay país en el que el prohibicionismo no haya impuesto su cuota de abusos y de muerte. Cualquiera de los 4 años de ocupación alemana en París ha sido menos cruento que cualquier año posterior a 1980 en Río de Janeiro, dijo el periodista Elio Gaspari. En la Argentina, el prohibicionismo tiene su propia versión. El balance tras 100 años de prohibición es claro, no se alcanzó ninguno de los objetivos. Nunca se produjeron tantas drogas en el mundo. La cantidad de personas que consumen cannabis, cocaína y opiáceos es la más alta de la historia. El fracaso hizo que cada vez más países ensayen alternativas. Canadá, Uruguay y varios estados norteamericanos ya regularon el cannabis. Quizás estos sean tiempos realmente nuevos, en los que empecemos a pasar de la clandestinidad a la legalización, de la guerra a la paz.